Creía que era solo otra propina cualquiera, unos cuantos pesos deslizados en su palma después de un día de trabajo, pero cuando el conserje miró el nombre garabateado en el sobre, se le cortó la respiración y en ese instante todo su mundo se resquebrajó. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés barriendo un vestíbulo, revisando las cámaras de seguridad o echando los últimos cerrojos de la noche. No importa qué hora te encuentre, pero te prometo que la historia de hoy se meterá en tu pecho y te apretará el corazón hasta que recuerdes lo que se siente ser verdaderamente visto. Los pisos de mármol de la Torre Meridian, en el centro histórico de la Ciudad de México, brillan bajo los candelabros de cristal que proyectan fragmentos de arco iris sobre las paredes recubiertas de cantera importada. Aquí, en esta catedral del comercio y la riqueza, fortunas construidas sobre inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores y carteras de criptomonedas se mueven como fantasmas por pasillos que huelen a cuero caro y orquídeas frescas. Los bancos de elevadores se alzan 43 pisos hacia el cielo gris chilango, transportando pasajeros cuyo patrimonio neto supera los presupuestos anuales de municipios enteros. Aquí es donde el dinero viejo se encuentra con la nueva tecnología, donde los millonarios del Bitcoin estrechan manos con los varones del petróleo, donde el susurro de trajes de diseñador se mezcla con el suave campanilleo de las puertas doradas de los elevadores. Y en el corazón de esta fortaleza financiera está Jaime Reynoso, de 62 años, vistiendo su uniforme de conserje como un militar viste su uniforme de gala. Saco azul marino impecable, con botones de latón, camisa blanca planchada, corbata vino tinto, anudada con precisión militar. Sus manos curtidas, cicatrizadas por años de trabajo de mantenimiento antes de esta promoción a recepción, descansan suavemente sobre el mostrador de granito pulido. Detrás de sus lentes con montura de alambre, sus ojos grises guardan la sabiduría acumulada de 3 décadas, observando, escuchando, recordando. Jaime no simplemente trabaja en este edificio, él es su memoria, su conciencia, su guardián invisible. Los residentes fluyen ante él como agua alrededor de una piedra. La señora Pemberton, heredera de una fortuna farmacéutica, cruza el vestíbulo con tacones de miles de pesos. Su bolsa Hermès vale más que el salario anual de Jaime. Asiente secamente cuando él le sostiene el elevador, pero sus ojos nunca se encuentran con los suyos. Él existe en su visión periférica, una función necesaria más que un ser humano. Detrás de ella viene Timoteo Blackwood, un príncipe de los fondos de cobertura cuyas inversiones en Bitcoin por sí solas podrían comprar una isla pequeña, revisando su teléfono mientras ladra órdenes a su asistente sobre pagos de dividendos y ajustes de cartera. Jaime conoce sus rutinas mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. La señora Pemberton recibe rosas blancas cada martes de una floristería en Polanco, flores de culpa de su hijo que no la ha visitado en 8 meses. La esposa del señor Blackwood llama a recepción cada viernes por la noche para confirmar su ubicación, su voz tensa por una sospecha que el dinero no puede curar. El juez del piso 37 ordena la misma comida china cada domingo, comiendo solo mientras música clásica se filtra por su puerta entreabierta. Jaime archiva estos detalles como un bibliotecario, catalogando libros que nadie más se molesta en leer. Su propio departamento lo espera en la Roma Norte, un barrio donde el aroma de tortillas recién hechas compite con el olor industrial del viaducto. 3 cuartos, limpios pero modestos, donde vive solo con fotografías de su difunta esposa María y su hija Sofía, ahora casada y viviendo en Guadalajara, con nietos que Jaime ve 2 veces al año. Las paredes están pintadas de un amarillo cálido que María eligió hace 20 años, y él nunca lo ha cambiado. Algunas cosas son demasiado preciosas para alterarlas. Su mesa de cocina sostiene pilas ordenadas de libros de la biblioteca, novelas policíacas principalmente, y una pequeña libreta donde registra sus observaciones diarias. No chismes, sino patrones, inconsistencias, las pequeñas verdades que revelan decepciones más grandes. Cada mañana a las 5:15, el despertador de Jaime lo despierta de sueños de su yo más joven, cuando su espalda estaba derecha y sus esperanzas se extendían más alto que estas torres de cristal. Se ducha con el cuidado metódico de un hombre que entiende
que la dignidad comienza con la presentación personal, se viste con su uniforme con la precisión de un cadete del heroico colegio militar y camina 6 cuadras hasta la estación del metro Línea Rosa. El vagón lo lleva a través de la ciudad que despierta, pasando ventanas donde otros madrugadores se preparan para sus propios trabajos invisibles, guardias de seguridad, equipos de limpieza, el ejército de trabajadores que hacen funcionar la ciudad mientras los ricos duermen. El vestíbulo de la Torre Meridian cobra vida a las 7 en punto. Jaime abre las puertas del latón, desactiva el sistema de seguridad con códigos que memorizó en su segundo día y comienza el ritual que ha definido sus últimos 8 años. Revisa los registros de la noche, consulta el horario de entregas, se asegura de que la estación de café esté surtida con granos importados que cuestan más por kilo de lo que la mayoría de la gente gasta en despensa. Para las 7:30, comienza la sinfonía matutina, campanillas de elevadores, pasos sobre mármol, el susurro de periódicos financieros anunciando las fortunas ganadas y perdidas durante la noche en mercados que abarcan el globo. «Buenos días, señor Reynoso», le grita Sarah Chen, una de las pocas residentes que se molesta en usar su nombre. Una empresaria tecnológica que vendió su startup por criptomonedas que se apreciaron hasta convertirse en cientos de millones, aún recuerda lo que se siente ser ignorada. Su sonrisa llega a sus ojos y siempre pregunta por sus planes de fin de semana, escuchando genuinamente sus respuestas. En esta torre de indiferencia calculada, su amabilidad brilla como una vela en una catedral, pero por cada Sarah Chen hay 10 otros que ven a Jaime como mueblería con latido. Marcos Feldman, un magnate inmobiliario cuyas propiedades se extienden por 3 estados, chasquea los dedos cuando quiere atención, nunca usando el nombre de Jaime, llamándole portero o simplemente usted. El martes pasado, cuando Jaime le entregó un paquete marcado como urgente, Feldman lo arrebató sin reconocimiento, como si Jaime fuera una máquina expendedora descompuesta que finalmente había dispensado su selección. La compañía administradora del edificio, Propiedades Pinnacle, ve a Jaime como una partida en su presupuesto operativo, un gasto necesario como la electricidad o el seguro. Su supervisora, Patricia Wong, visita mensualmente con un portapapeles y una mueca de desaprobación, escudriñando su trabajo en busca de fallas mientras ignora su récord perfecto de asistencia y la docena de cartas de agradecimiento guardadas en su expediente personal. Le habla con el tono cortante reservado para niños y subordinados, su voz llevando la amenaza implícita de que su posición, como toda su existencia, permanece condicional a su satisfacción. Jaime absorbe estas humillaciones diarias como una esponja empapando vino derramado. Su rostro permanece placentero, su voz firme, su servicio impecable. Detrás de su máscara profesional, sin embargo, su mente trabaja como la de un detective, catalogando inconsistencias, notando cuyas historias no cuadran, recordando quién estaba dónde cuando las cosas se perdían o salían mal. Ha aprendido que las personas invisibles lo ven todo precisamente porque nadie se molesta en ocultarse de ellas. Los secretos se despliegan frente a él como flores floreciendo en fotografía de lapso de tiempo, aventuras conducidas a través de llamadas susurradas, esquemas financieros discutidos en elevadores supuestamente vacíos, dramas familiares representados en corredores de mármol, donde los ecos llevan cada palabra. Hace 3 meses, Jaime comenzó a notar irregularidades en las operaciones financieras del edificio, recibos de entrega que no coincidían con las facturas, cuentas de reparación por trabajo que nunca se completó, reclamaciones de seguros presentadas por daños que nunca ocurrieron, crímenes menores, tal vez, cambio suelto para gente cuyos portafolios de inversión generaban más interés en un día de lo que Jaime ganaba en un mes. Pero emergieron patrones, y Jaime, con su mente metódica entrenada por años de observación, comenzó a sospechar que estos pequeños robos eran síntomas de algo mucho más grande. La revelación llegó en una tarde de martes a fines de octubre, mientras el otoño pintaba el horizonte chilango en tonos de oro y carmesí. Jaime estaba completando sus rondas finales de seguridad cuando descubrió la puerta de la oficina financiera del edificio ligeramente entreabierta. A través del hueco,
podía ver a Marcos Feldman inclinado sobre el escritorio de Patricia Wong, fotografiando documentos con su teléfono. Documentos que, según el horario en el portapapeles de Jaime, no deberían existir hasta la auditoría del próximo mes. Jaime se retiró silenciosamente, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Por 40 años, había sido testigo de la crueldad casual del poder, la forma en que la riqueza aislaba a la gente de las consecuencias. Pero esto era diferente. Esto era robo en una escala que devastaría el fondo de reserva modesto del edificio, dinero destinado para reparaciones de emergencia y mejoras de capital, dinero que finalmente venía de los bolsillos de residentes que confiaban en que la compañía administradora actuaría en sus intereses. Esa noche, Jaime se sentó en su mesa de cocina amarilla hasta que se acercó el amanecer, luchando con un cálculo moral que no tenía solución limpia. Hablar significaba arriesgar todo: su trabajo, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Permanecer silencioso significaba volverse cómplice de un crimen que dañaría a gente inocente. Mientras la primera luz pálida se filtraba por sus ventanas, iluminando la fotografía de María y el pequeño crucifijo que ella le había dado en su día de bodas, Jaime tomó su decisión. La mañana siguiente llegó al trabajo 30 minutos antes y copió el video de seguridad de la noche anterior en una pequeña unidad digital que guardaba para respaldar fotos familiares. La cámara posicionada sobre la puerta de la oficina financiera había capturado todo: la visita nocturna de Feldman, su fotografía metódica de documentos confidenciales, su restauración cuidadosa de la escena antes de partir. Jaime guardó la unidad en el bolsillo de su uniforme y continuó con sus deberes como si nada hubiera cambiado, pero por dentro su pulso se aceleró con el peso del conocimiento peligroso. Por 3 semanas, Jaime cargó este secreto como una piedra en su pecho. Observó a Feldman caminar por el vestíbulo cada mañana, impecablemente vestido e irradiando la confianza de un hombre que se creía intocable. Observó las visitas cada vez más frecuentes de Patricia Wong, su ansiedad enmascarada como diligencia profesional, pero traicionada por el temblor en sus manos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Las irregularidades financieras del edificio se volvieron más descaradas: tarifas de consultoría fantasma, contratos de mantenimiento inflados, gastos de capital misteriosos que existían solo en papel. Jaime sabía que poseía evidencia que podría desentrañar esta conspiración, pero también entendía las reglas de un juego donde el dinero triunfaba sobre la justicia más seguido de lo debido. La riqueza de Feldman, construida sobre inversiones inmobiliarias y manipulaciones del mercado de valores, le proporcionaba representación legal que podía torcer los hechos en ficción. La posición de Patricia Wong le daba credibilidad que la palabra de Jaime por sí sola nunca podría desafiar. En esta torre construida sobre fortunas acumuladas y privilegio heredado, el testimonio de un conserje de 62 años pesaba menos que el periódico de la mañana. Mientras el frío de noviembre se asentó sobre la Ciudad de México, transformando el lago de Xochimilco en una lámina de peltre martillado, Jaime comenzó a planear su próximo movimiento con la paciencia de un maestro de ajedrez, contemplando un final de juego complejo. Sabía que la verdad sola era insuficiente. Necesitaba aliados, corroboración, una estrategia que lo protegiera de la represalia inevitable. Por quizás primera vez en su vida, Jaime Reynoso, guardián invisible de la Torre Meridian, se preparó para salir de las sombras y reclamar su voz. La trampa se cerró de golpe una mañana de miércoles, cuando Jaime llegó para encontrar su acceso de seguridad revocado y una carta de despido esperando en el escritorio de conserjería. Sin explicación, sin oportunidad de defensa. Solo un documento nítido en papel membretado de Propiedades Pinnacle, informándole que sus servicios ya no eran requeridos. Efectivo inmediatamente. Patricia Wong apareció a los pocos minutos, su rostro una máscara de pesar profesional que no engañaba a nadie. «Lo siento, Jaime», dijo, su voz cargando toda la calidez de un mensaje grabado. «Ha habido algunas preocupaciones sobre los protocolos de seguridad. Nada personal, entiende. Proporcionaremos referencias positivas, naturalmente». Detrás de ella estaba Marcos Feldman. Su presencia no era coincidencia.
Examinó sus uñas manicuradas con indiferencia estudiada mientras Jaime recogía sus pertenencias personales del escritorio que había ocupado por 8 años. Una taza de café que Sofía le había regalado para el Día del Padre, una pequeña foto de María tomada durante su luna de miel en Acapulco, una cruz de madera bendecida por el padre en San Hipólito, donde Jaime asistía a misa dominical con la devoción de alguien que entendía que la fe y la justicia eran conceptos inseparables. Seguridad lo escoltará afuera, continuó Patricia, evitando la mirada firme de Jaime. Procedimiento estándar, nada personal, pero era personal, profundamente personal, y todos en ese vestíbulo reluciente lo sabían. Jaime había visto demasiado, recordado demasiado bien, representado una amenaza que el dinero y la influencia podían eliminar solo removiéndolo completamente. Mientras caminaba hacia las puertas de latón que había abierto miles de veces, Jaime sintió el peso de 40 años de trabajo invisible, de dignidad mantenida a pesar de incontables pequeñas humillaciones, de una vida gastada en servicio a gente que apenas reconocía su humanidad. El viento de noviembre golpeó su rostro como una bofetada mientras emergía a la calle, cargando sus pocas posesiones en una caja de cartón que parecía burlarse de la grandeza que estaba dejando atrás. A su alrededor, la Ciudad de México pulsaba con su ritmo eterno, peceros rechinando por sus rutas, peatones apresurándose hacia cualquier cita urgente que consumiera sus días, la danza eterna de comercio y ambición que nunca se pausa por la catástrofe privada de un hombre. Jaime caminó 6 cuadras hasta la estación del metro, donde los viajeros cotidianos que habían compartido su ritual matutino por casi una década, ahora miraban a través de él como si ya hubiera desvanecido de la existencia. El vagón lo llevó de vuelta a la Roma Norte, a través de barrios donde otros trabajadores invisibles comenzaron sus propias luchas diarias, pasando ventanas donde la vida continuaba sin cambios por su terremoto personal. Para cuando alcanzó su departamento, las paredes amarillas que una vez transmitieron calidez ahora parecían presionar hacia adentro como las paredes de una celda. Esa noche, Jaime se sentó en su mesa de cocina con la unidad digital conteniendo video de seguridad que podía exponer la conspiración que le había costado su trabajo. Por horas, miró fijamente el pequeño dispositivo mientras las sombras se alargaron por su piso y los sonidos de sus vecinos, familias preparando cena, niños practicando piano, parejas discutiendo sobre dinero, le recordaron que la vida persistía aun cuando mundos individuales colapsaban. La elección ante él era cruda. Podía llevar su evidencia a las autoridades, arriesgar más represalias, potencialmente gastar sus ahorros en batallas legales que podría no ganar. O podía aceptar su destino, solicitar beneficios de desempleo, buscar otro puesto donde su edad y habilidades limitadas de computadora trabajarían en su contra en un mercado laboral que valoraba la juventud y fluidez tecnológica sobre experiencia y carácter. Pero mientras la oscuridad cayó sobre la Ciudad de México y las luces de las torres del centro comenzaron a parpadear como estrellas, Jaime abrió su libreta y revisó las observaciones que había registrado durante 8 años de observación cuidadosa. Los patrones eran indiscutibles, el robo era masivo. Las víctimas, residentes que confiaron en la administración de su edificio, empleados cuyos fondos de pensiones estaban siendo saqueados, contratistas que facturaban por trabajo inexistente, merecían protección de depredadores que vestían trajes caros y vivían en torres de cristal por encima de la ley. Jaime Reynoso, conserje invisible, hizo su elección. No por venganza, sino por justicia. No por ira, sino por la convicción silenciosa de que algunos errores demandaban testigos lo suficientemente valientes para hablar su verdad, sin importar el costo personal. Conectó la unidad a su computadora portátil, un regalo de Sofía hace 2 Navidades, y comenzó a componer un correo electrónico que cambiaría más vidas de las que podía imaginar. La firma legal de Ramírez y Asociados ocupaba el 3er piso de un almacén convertido en la Doctores, donde el aroma de café fresco del café de abajo se mezclaba con el olor industrial de un barrio que recordaba cuando las fábricas de la Ciudad de México empleaban ejércitos de trabajadores cuyas manos construyeron los cimientos de la prosperidad mexicana. Jaime había encontrado la firma a través de su sacerdote parroquial, Padre Miguel,
quien conocía familias por toda la comunidad que habían luchado sus propias batallas contra adversarios poderosos armados con abogados caros y recursos ilimitados. Elena Ramírez, de 45 años, con cabello prematuramente gris y ojos que habían visto demasiada injusticia, escuchó la historia de Jaime mientras la lluvia otoñal tamboriló contra las ventanas que daban a un patio donde niños chapoteaban en charcos, a pesar de las advertencias de sus madres. Revisó su evidencia con la atención metódica de alguien que entendía que los casos contra los ricos requerían precisión absoluta. Un detalle perdido, un error procesal, podría deshacer meses de preparación cuidadosa. «¿Te das cuenta de contra qué te enfrentas?», dijo, su voz cargando el peso de batallas previas peleadas y a veces perdidas. Feldman tiene conexiones por toda la ciudad. Su portafolio inmobiliario incluye propiedades poseídas por jueces, fiscales, miembros del Congreso. Su firma de inversión maneja fondos de pensiones para la mitad del departamento de policía. Esto no es solo sobre dinero robado, es sobre desafiar un sistema diseñado para proteger gente como él. Jaime asintió, sus manos callosas dobladas en su regazo como un penitente buscando absolución. «Entiendo, pero me he pasado toda mi vida viendo a gente rica salirse con la suya porque nadie quería hacer problemas. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, solía decir que el mal triunfa cuando la gente buena decide que defenderse no vale la pena el riesgo». Elena estudió el video de seguridad en la pantalla de su laptop, viendo a Marcos Feldman fotografiar documentos en la oficina de Patricia Wong, mientras la marca de tiempo registraba sus crímenes con precisión digital. «Esta es evidencia sólida», admitió, «pero atacarán tu credibilidad, tus motivaciones. Alegará que fabricaste este video, que eres un empleado descontento buscando venganza. Los medios te retratarán como un hombre que no pudo manejar perder su trabajo». «Tal vez», respondió Jaime, «pero el video no miente. Los registros financieros no mienten. Y hay otros. Sarah Chen, algunos de los residentes más nuevos que han notado irregularidades. No todos son sordos y ciegos a lo que está pasando en su propio edificio». Durante las siguientes semanas, Elena Ramírez y su pequeño equipo de investigadores comenzaron a desentrañar una conspiración que se extendía mucho más allá de la Torre Meridian. El imperio inmobiliario de Feldman estaba construido sobre una base de préstamos fraudulentos, avalúos inflados y propiedades fantasma que existían solo en bases de datos de computadora. Su firma de inversión había estado sistemáticamente saqueando cuentas de clientes para financiar su cartera expandiente de propiedades de lujo y especulación de criptomonedas. Patricia Wong era meramente su agente interno, proporcionando acceso a registros financieros que le permitían identificar y explotar activos vulnerables. El esquema había generado millones en ganancias ilícitas, dinero que fluía a través de compañías fantasma registradas en Delaware y cuentas offshore en las Islas Caimán. El equipo legal de Feldman, liderado por una firma de abolengo que cobraba $1,000 por hora por sus servicios, había construido un laberinto de contratos y corporaciones diseñado para oscurecer el rastro del dinero y proporcionar negación plausible para las actividades criminales de su cliente. Pero no habían contado con Jaime Reynoso, conserje invisible, cuyos 8 años de observación paciente le habían dado un entendimiento de las operaciones del edificio que ningún contador forense podía replicar. Sus registros detallados, mantenidos en su escritura cuidadosa, documentaban irregularidades que incluso la operación de lavado de dinero más sofisticada no podía ocultar completamente. Su testimonio, corroborado por video de seguridad y registros financieros, pintaba una imagen de robo sistemático que ninguna cantidad de maniobras legales podía oscurecer. El primer avance importante llegó en enero, cuando Sarah Chen acordó testificar sobre actividades sospechosas que había presenciado durante sus interacciones diarias con la administración del edificio. Su trasfondo tecnológico le daba credibilidad con investigadores que podrían haber desestimado las preocupaciones de Jaime, y su disposición a desafiar a Feldman, a pesar de las reputaciones comerciales potenciales, demostró que no todos los residentes ricos eran cómplices de la conspiración. «He hecho mi fortuna de inversiones en criptomonedas y especulación del mercado de valores», le dijo Sarah a Elena
durante una deposición grabada en la pequeña sala de conferencias de la abogada. Entiendo las tentaciones que vienen con manejar el dinero de otras personas, pero esto va más allá de la tentación. Esto es robo organizado disfrazado como administración de propiedades. Otros residentes comenzaron a presentarse mientras las noticias de la investigación se filtraron a través de las redes informales del edificio. El juez del piso 37 proporcionó registros financieros que documentaron cargos no autorizados a su cuenta. La señora Pemberton, inicialmente reacia a involucrarse, eventualmente testificó sobre trabajo de reparación fantasma que fue facturado pero nunca completado. Incluso algunos de los asociados comerciales de Feldman, preocupados por su propia exposición legal, comenzaron a cooperar con investigadores. A través de todo, Jaime mantuvo la misma dignidad silenciosa que había definido sus años de servicio. Respondió las preguntas de los abogados con detalle preciso, nunca embelleciendo, nunca buscando el foco de atención, simplemente diciendo la verdad como la había observado. Su credibilidad, construida a través de décadas de trabajo honesto y carácter consistente, resultó más valiosa que cualquier estrategia legal de alto precio. La atención mediática era inevitable e indeseada. Los reporteros se reunieron afuera del edificio de departamentos de Jaime, en la Roma Norte, gritando preguntas sobre sus motivaciones y tratando de manufacturar controversia donde no existía ninguna. Los equipos de televisión filmaron el elegante vestíbulo de la Torre Meridian, mientras comentaristas especularon sobre el alcance de la conspiración financiera. Jaime rechazó todas las entrevistas, prefiriendo dejar que su testimonio hablara por sí mismo. «No busco atención», le dijo a Elena durante una de sus sesiones de preparación. «Solo quiero que la gente sepa que robar es robar, ya sea que lo hagas con una pistola o una computadora. La cantidad no importa. La víctima no importa. Lo malo es malo, y alguien necesita estar dispuesto a decirlo». El juicio, cuando finalmente comenzó a finales de primavera, atrajo atención nacional como símbolo de la creciente división entre depredadores ricos y ciudadanos ordinarios buscando justicia. El equipo legal de Feldman, como Elena había predicho, atacó la credibilidad y motivaciones de Jaime, retratándolo como un hombre amargado buscando venganza contra antiguos empleadores. Contrataron testigos expertos que testificaron sobre la poca confiabilidad del video de seguridad y la posibilidad de manipulación digital. Pero la evidencia era abrumadora, y el testimonio veraz de Jaime, entregado en su voz firme mientras miembros de familia de otras víctimas llenaron la galería del tribunal, resultó inquebrantable. El jurado, compuesto de 12 ciudadanos ordinarios de barrios por toda la Ciudad de México, entendió la injusticia fundamental de criminales ricos explotando sus posiciones para robar de gente que confiaba en ellos. Los veredictos llegaron en un jueves húmedo de julio, culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer fraude, robo de propiedad, crimen organizado, lavado de dinero. Marcos Feldman, magnate inmobiliario y millonario de Bitcoin, fue sentenciado a 15 años en prisión federal. Patricia Wong recibió 8 años por su cooperación en el esquema. El juez, al pronunciar la sentencia, específicamente reconoció el valor de Jaime al presentarse a pesar de los riesgos personales involucrados. «Señor Reynoso», dijo el juez mirando directamente a Jaime en la galería, «su disposición a hablar verdad al poder representa las mejores tradiciones de responsabilidad cívica. Esta comunidad le debe una deuda de gratitud que ninguna compensación monetaria puede pagar completamente». Pero el reconocimiento más significativo llegó 3 meses después, cuando la Junta Directiva de la Torre Meridian le ofreció a Jaime una posición como jefe de seguridad y servicios residenciales, con un salario de casi el doble de lo que había ganado como conserje. La oferta vino con una disculpa formal por su despido injusto y un compromiso de implementar medidas de transparencia que prevendrían abusos similares en el futuro. Jaime aceptó la posición, pero insistió en una condición: que el edificio estableciera un fondo para asistir empleados que enfrentaran represalias por reportar faltas. «Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su conciencia», le dijo a la Junta. «La gente que trabaja en posiciones de servicio ve todo, pero necesitan saber que estarán protegidos cuando hablen».
Las paredes amarillas del departamento de Jaime en la Roma Norte aún guardan la calidez de María, pero ahora también reflejan una satisfacción silenciosa que viene de defenderse cuando más importaba. Las fotografías de su esposa e hija permanecen sobre la mesa de cocina, rodeadas por cartas de agradecimiento de residentes que aprendieron a ver a su conserje no como mueblería invisible, sino como un guardián cuya vigilancia los protegía de depredadores que vestían trajes caros y vivían en torres de cristal. Sarah Chen visita ocasionalmente, usualmente trayendo café de la tienda cara cerca de la Torre Meridian y conversación sobre las inversiones tecnológicas que continúan multiplicando su fortuna de criptomonedas. Ella y Jaime han desarrollado una amistad improbable, construida sobre respeto mutuo y entendimiento compartido de que la dignidad no depende del patrimonio neto o posición social. Cambiaste más que solo la política del edificio, le dijo durante su charla más reciente. Les recordaste a todos que el carácter importa más que el capital, que la integridad no se puede comprar con portafolios de inversión o manipulación del mercado de valores. Jaime aún toma el metro rosa hacia el centro cada mañana, pero ahora viaja con la confianza silenciosa de alguien cuya voz fue escuchada cuando más importó. El uniforme permanece igual: saco azul marino planchado, camisa blanca, corbata vino tinto, anudada con precisión militar. Pero el hombre que lo viste camina más erecto, habla con mayor autoridad, comanda respeto de residentes que una vez lo trataron como parte del papel tapiz del edificio. El vestíbulo de la Torre Meridian aún brilla bajo candelabros de cristal, aún atrae residentes ricos cuyas fortunas abarcan imperios inmobiliarios y especulación de criptomonedas. Pero la atmósfera ha cambiado, suavizada por el conocimiento de que la justicia a veces emerge de lugares inesperados, hablada por voces que el poder había tratado de silenciar. La señora Pemberton ahora se detiene a preguntar por los nietos de Jaime, genuinamente interesada en las noticias de su familia. El nuevo administrador del edificio, contratado después de revisiones exhaustivas de antecedentes, consulta con Jaime sobre políticas de seguridad y lo trata como un colega valioso más que como un subordinado. Incluso algunos de los antiguos asociados de Feldman, escarmentados por su caída, han aprendido a interactuar con trabajadores de servicio con algo que se acerca a la humildad. En tardes silenciosas de domingo, cuando el vestíbulo se vacía y los bancos de elevadores caen silenciosos, Jaime a veces reflexiona sobre la cadena de eventos que transformó su vida de servidumbre invisible a liderazgo visible. Una pequeña unidad digital conteniendo video de seguridad, una decisión de hablar verdad a pesar del riesgo personal, un sistema legal que ocasionalmente recompensa justicia sobre riqueza, una comunidad que se unió alrededor de principios más valiosos que márgenes de ganancia. La libreta donde Jaime registra sus observaciones diarias aún se sienta en su mesa de cocina, pero ahora contiene entradas positivas sobre residentes que tratan al personal con respeto, mejoras del edificio que realmente benefician inquilinos y políticas diseñadas para prevenir el tipo de explotación que una vez floreció en esquinas sombrías donde gente invisible trabajaba sin reconocimiento o protección. Cada trabajo tiene dignidad. Jaime a menudo dice a empleados más jóvenes que se unen al equipo de seguridad del edificio: cada persona merece respeto, cada error merece un testigo dispuesto a hablar cuando importa. El dinero y el poder son cosas temporales, pero la integridad dura para siempre. Recuerden eso cuando alguien trate de hacerlos sentir invisibles. La historia de Jaime Reynoso se extendió a través de las redes de trabajadores de servicio por toda la Ciudad de México, superintendentes de edificios, guardias de seguridad, equipos de mantenimiento, toda la gente invisible que mantiene la ciudad funcionando, mientras residentes ricos persiguen sus propias preocupaciones. Su ejemplo inspiró a otros a reportar actividades sospechosas, a rechazar complicidad en esquemas que explotaban sus posiciones, a entender que sus observaciones y testimonio podían desafiar la corrupción sin importar su estatus social. El padre Miguel aún menciona a Jaime en sus homilías dominicales, usando su historia para ilustrar la enseñanza del Evangelio de que los últimos serán primeros
que Dios levanta a los humildes mientras depredadores poderosos enfrentan juicio por sus crímenes. La parroquia ha establecido un fondo de defensa legal para asistir miembros de la comunidad que enfrentan represalias por reportar faltas, inspirado por el valor de Jaime y apoyado por contribuciones de gente que entiende que la justicia requiere ciudadanos ordinarios, dispuestos a tomar riesgos extraordinarios. Mientras el invierno se acerca a la Ciudad de México una vez más, pintando Xochimilco en tonos de acero y peltre, Jaime Reynoso continúa su rutina diaria con la satisfacción silenciosa de alguien cuya vida ha sido reivindicada por eventos que él puso en movimiento. El viaje matutino en el metro aún lo lleva a través de barrios donde otros trabajadores invisibles comienzan sus labores importantes, pero ahora viaja con la confianza de alguien cuya voz fue escuchada cuando más importó. Los salarios de su nueva posición le han permitido hacer mejoras a su modesto departamento. Un refrigerador nuevo para reemplazar el que había estado fallando por meses, mejor aislamiento para las ventanas que enfrentan el viento chilango, una silla cómoda donde puede leer las novelas policíacas que aún ocupan sus horas nocturnas. Pero los cambios más valiosos son intangibles: el respeto de colegas que buscan su consejo, la gratitud de residentes que aprecian su protección, el conocimiento de que sus años de observación paciente finalmente produjeron justicia para gente que no tenía otro abogado. Los efectos de ondas del valor de Jaime continuaron extendiéndose por toda la red de trabajadores de servicio de la Ciudad de México y más allá. 3 meses después de que el juicio concluyó, recibió una llamada telefónica que cambiaría su entendimiento de su impacto aún más. La voz del otro lado pertenecía a María Santos, una mujer de limpieza que había trabajado el turno nocturno en una firma legal del centro por 6 años, invisible a los abogados que se quedaban tarde preparando casos que valían millones de pesos. «Señor Reynoso», dijo María, su voz temblando con emoción, «vi su historia en las noticias. Tengo información sobre mis jefes. Están robando dinero de los fondos de liquidación de sus clientes, usando recibos falsos y gastos fantasma. Pero tengo miedo. Soy madre soltera. No tengo estatus legal. Podrían destruir mi vida con una llamada telefónica». Jaime escuchó con la paciencia que había definido sus años de servicio, entendiendo inmediatamente que María enfrentaba desafíos aún mayores que los suyos habían sido. Una trabajadora indocumentada poseía incluso menos protección que un conserje de 62 años, incluso menos credibilidad en un sistema diseñado para favorecer riqueza y poder sobre verdad y justicia. «No tienes que pelear esto sola», le dijo Jaime. «Hay gente que puede ayudar, abogados que entienden lo que estás enfrentando, y hay protecciones, leyes de denunciantes que protegen gente que reporta crímenes, sin importar su estatus migratorio». Durante las siguientes semanas, Jaime conectó a María con Elena Ramírez, quien había expandido su práctica para enfocarse en casos involucrando explotación de trabajadores de servicio. La evidencia que María proporcionó, fotografías de documentos falsificados, grabaciones de conversaciones sobre prácticas de facturación fraudulenta, registros detallados de actividades financieras sospechosas, reveló un patrón de robo que había desviado millones de víctimas de lesiones que confiaron en sus abogados para actuar en sus intereses. El caso se convirtió en otra victoria para la justicia, otra demostración de que trabajadores invisibles podían desafiar depredadores poderosos cuando encontraban el valor para hablar y el apoyo para sostener su testimonio. María Santos, documentada a través de protecciones de denunciantes y eventualmente otorgada residencia permanente, se convirtió en el segundo ejemplo prominente de cómo gente ordinaria podía tumbar sistemas corruptos simplemente negándose a permanecer silenciosos sobre los crímenes que presenciaron. «Órale», decía la gente en los mercados y las plazas cuando hablaban de estas historias. «Si este cuate y esta señora pudieron hacer algo así, ¿qué estamos esperando nosotros? Y tú, escuchando esta historia donde quiera que estés, tal vez en tu propio uniforme, tal vez completando tu propio trabajo invisible, tal vez luchando con tu propio conocimiento de malos manejos que gente poderosa espera que mantengas en secreto, ahora entiendes que la invisibilidad no es impotencia. Sabes que la observación cuidadosa crea evidencia,
que el testimonio veraz cambia resultados, que el valor moral se extiende por las comunidades cuando gente ordinaria decide que situaciones extraordinarias demandan respuestas extraordinarias. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te reconociste en las luchas diarias de Jaime o encontraste esperanza en su reivindicación final, por favor deja un like y suscríbete para que llegue a otros trabajadores invisibles que merecen saber que sus voces importan, que sus observaciones tienen valor, que su valor puede cambiar todo. Compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad no depende del salario, que el respeto se puede ganar a través del carácter, que la justicia a veces emerge de los lugares más inesperados. Gracias por caminar este viaje con Jaime Reynoso, por entender que cada edificio, cada oficina, cada institución depende de gente invisible cuyas observaciones e integridad nos protegen a todos de aquellos que explotarían su poder para ganancia personal. Nos vemos en la próxima historia, donde otro héroe improbable nos recuerda que el carácter importa más que el capital, que la verdad sobrevive a la riqueza y que a veces las voces más poderosas pertenecen a gente que el poder trató de silenciar. Samuel Martínez había transformed from un invisible custodian into un visible símbolo de la posibilidad que ordinary people could create extraordinary change cuando they chose courage over comfort y justice over convenience. ¿Y tú, alguna vez te has sentido invisible mientras eras el que sostenía todo junto? ¿Te han culpado por problemas que no creaste, despreciado por decir verdades que otros no querían escuchar, o humillado simplemente por tratar de hacer lo correcto? ¿Te has preguntado si alguien nota la dignidad que cargas en tu trabajo diario, sin importar tu puesto o salario? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte los momentos cuando elegiste integridad sobre conveniencia, cuando defendiste a alguien que no podía defenderse a sí mismo, o cuando encontraste fuerza en la paciencia mientras esperabas que la verdad fuera reconocida. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete, para que pueda llegar a otros que también merecen ser vistos y valorados por quienes verdaderamente son. Para más historias que honran a los héroes silenciosos entre nosotros, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este viaje con Samuel Martínez y con todos nosotros, que entendemos que la verdadera riqueza no se mide en pesos o Bitcoin, sino en la dignidad que mantenemos y la verdad que preservamos aun cuando nadie más está viendo. Nos vemos en la próxima historia, donde manos invisibles y corazones silenciosos continúan sosteniendo nuestro mundo.